Son las 8 de la mañana, 30 minutos, una hora menos en Galápagos. Lo ofrecido, está con nosotros Ricardo Patiño. Él es ministro de Relaciones Exteriores, está en licencia, está dedicado a tareas políticas dentro de Alianza País, organización. Ya le vamos a preguntar sobre, no sé si los CDRs, las movilizaciones, los temas de la Plaza Grande, pero antes sí, cómo no, quiero pedirle un panorama de lo que ha visto estos días, movilizaciones, marchas, algunas situaciones tensas que se han producido y su reflexión política. Gracias, economista Patiño, por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo, por su invitación a la entrevista. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a lo que se constituyó como la movilización indígena y el paro del Frente Unitario de Trabajadores? Yo creo que la movilización indígena reveló un poco nivel de apoyo de la ciudadanía desde Zamora hasta acá. Estamos hablando de un mismo grupo de personas que salieron de allá y que llegaron acá y que no tuvo la repercusión que ellos podían haber esperado. ¿Y por qué? Porque la población indígena del país está absolutamente atendida. Tal vez exagero cuando digo absolutamente, pero está bastante atendida, bastante bien atendida por las acciones, por las políticas y por las obras que el gobierno ha producido. Después podemos tal vez entrar en algún detalle o comentar sobre el tema. Y segundo, el Frente Unitario de Trabajadores. No hay gobierno que haya trabajado de manera más beneficiosa para la clase obrera de este país. Y ahí sí, tal vez decir brevemente, terminado la tercerización laboral, no ha habido tantas organizaciones sindicales que se hayan creado como en este gobierno. Hemos duplicado la afiliación al Seguro Social, que teníamos 1.400.000 y ahora más de 3.200.000 personas afiliadas al Seguro Social. Tenemos un banco del afiliado, lo cual nos permite a muchos de nosotros poder tener, y estamos hablando de decenas de miles de familias que reciben beneficios por el crédito hipotecario que da el BIES ahora en cantidades mucho mayores que las que antes se daba, el mejoramiento en los niveles de empleo, el mejoramiento en el salario real, que es histórico. Esto es, no hay razón, digamos, fundamental para hacer un paro del Frente Unitario de Trabajadores, porque sus demandas, incluso algunas que no estaban consideradas, la demanda de mejorar el ingreso de las empleadas del hogar, de las personas que hacen trabajo remunerado en el hogar, de lo que se llaman las empleadas domésticas, e incluso la posibilidad ya a través de una ley de que las personas que hacen trabajo no remunerado, las amas de casa, conocidas como amas de casa, puedan tener afiliación al Seguro Social. Es decir, cosas que incluso no estaban en la plataforma de lucha del FUT, en la que yo he participado durante una buena etapa de mi vida, que he trabajado con el movimiento obrero, ahora están siendo atendidas de tal manera que no tenía sentido. Por eso, ninguna fábrica, ninguna empresa del país, ninguna institución del país paró. Ya esa es la realidad. Es verdad que la convocatoria del paro no tuvo una paralización de la actividad laboral, eso es una evidencia, pero también es cierto que esas movilizaciones, usted dice, no fueron tan numerosas, se vieron a lo largo del país desde que salieron los indígenas de Fundaim. Usted hizo una pequeña marcha, sin embargo pasaron por varias ciudades y la movilización de Quito tuvo gente. Incluso ayer creo que vimos un numeroso grupo de trabajadores, de sectores sociales, en fin, de dirigentes indígenas, pasar muy cerquita de la Plaza Grande. Me parece que esa es una foto de un país que no está unificado frente a la sola idea que quiere plantear el gobierno en materia de los sectores sociales, sino que hay diversas opiniones y también que durante todos estos años las cosas sí que han cambiado en materia de esa visión de lo que podría ser, no sé, para unos izquierda-derecha, para otros atención a los sectores sociales, porque, digamos, a la misma estructura del gobierno en 8, casi 9 años han salido algunos de los dirigentes o ministros que representaron a sectores de la izquierda, se puede decir Gustavo Larrea, Alberto Acosta. El tema de los días unidos también generó una fractura importante, la marcha sobre el agua, las leyes de minería primero, que después no terminó de cuajar en lo que los propios inversionistas mineros pedían, pero por otro lado también enervó ánimos en algunos sectores sociales, ley de tierras, con aspiraciones mayores desde el punto de vista de organizaciones indígenas,
campesinas y la ley de aguas. En fin, el mapa no es el mismo, no hay un país homogéneo, igual, idéntico. Es que claro, nosotros no ofrecimos hacer un país homogéneo, Gonzalo. Nosotros ofrecimos hacer una revolución en este país. Y cuando hay un proceso de transformación... ¿Usted piensa que han hecho una revolución? Yo creo que hemos iniciado un proceso de transformación que es un proceso revolucionario. Yo no creo que la hemos completado, que no la hemos consolidado todavía. Falta mucho que hacer, mucho. Yo digo, cuando hayamos logrado que este país sea realmente un país en donde la mayor parte o prácticamente toda la población viva en condiciones de dignidad y de equidad, podemos decir que hemos hecho ese cambio profundo. Pero lo hemos comenzado, por supuesto, indudablemente. Y cada paso... ¿Piensa que se ve hoy más equidad que hace 8 o 9 años? Por supuesto que sí. Es indiscutible. No son mis indicadores, Gonzalo, son los indicadores internacionales. Usted puede ver todos los indicadores internacionales que existen de organismos, digamos, que son parte de las Naciones Unidas, organismos, hace poco un organismo norteamericano que no sabemos de dónde salió y que hace normalmente mediciones, por ejemplo, señalando que el Ecuador es uno de los países del mundo que mejor ha utilizado la bonanza petrolera, aunque alguna gente diga que hemos dilapidado los recursos. No, ahí están en las obras de este país. Pero claro que es un país mucho más equitativo que antes, pero todavía no estamos contentos, falta mucho. Pero solamente comentarle, porque usted hace referencia a que no es un país homogéneo. Claro, es que lo que hacemos, cada paso que damos es un paso que afecta a intereses de alguien. Es indispensable, digamos, no es indispensable, es inevitable, perdón, gracias por corregir. Tiene lógica, es inevitable, claro. Pero también hay que comprender que el país es diverso. Y hay que respetar esa diversidad. Pero claro que sí. De la diversidad. No queremos hacerlo homogéneo. Muchas opiniones distintas, muchas visiones distintas, desde las más radicales hasta otras, porque también hay que decir que hay sectores empresariales poderosos que se han beneficiado estos años de economía, una economía dinámica. También hay sectores bancarios que han tenido utilidades razonables, yo diría algunas exageradas, altísimas tal vez, ¿no? Bueno, sé, mira, depende de la subjetividad de cada uno. Entonces le podrían decir los sectores de la izquierda también, vean cómo se han beneficiado esos otros sectores. Efectivamente, la situación de bonanza económica ha permitido que en conjunto la sociedad se beneficie, pero lo que tenemos que preguntarnos: ¿por quién trabajamos nosotros? Trabajamos especialmente por las personas que estaban excluidas y que estaban exageradamente explotadas. Estamos hablando de la clase obrera, la capacidad de consumo de la clase obrera. No estamos hablando todavía del buen vivir, que es una cosa ya más profunda, pero sí depende o etérea también le podría decir. Podría ser, pero también puede ser, digamos, yo creo que es de los temas más importantes. Estuve hace 2 días en Guatemala compartiendo una mesa de un foro con Pepe Mujica, y después de una presentación que yo hice sobre el desarrollo de la integración en América Latina, y no traté el tema del buen vivir porque no me alcanzaba el tiempo. Además, después de que yo intervenía Pepe Mujica, y no quería que la gente me reclamara porque le estaba quitando el tiempo a él. Entonces me preocupé de hacer muy corta la intervención. Él se refirió solamente a esos temas, a los temas que tienen que ver con la construcción de un ambiente de felicidad, con evitar que nos convirtamos en una sociedad consumista, que nos pasemos, como él lo dice siempre, toda la vida pagando cuotas y no construyendo felicidad en el entorno, etcétera, etcétera. Estos temas son claves, pero sin llegar hasta allá, simplemente para mejorar materialmente las condiciones de vida de la población, la clase obrera y los trabajadores en general. Hemos mejorado nuestra capacidad de adquisición, de consumo, para vivir con dignidad, porque el buen vivir está muy bonito de planteárselo, pero después de que haya ciertos mínimos que en términos de la atención de necesidades básicas de la población podemos tener. Yo puedo decir, mira, estás viviendo en el charco, estás viviendo no tienes una vivienda, vives en una covacha y no tienes plata para que tu familia coma, pero que viva el buen vivir. No, por supuesto. Primero hay que avanzar en lo fundamental, en la atención de las necesidades básicas, y entonces también hay que ir construyendo esa relación, esa vida en comunidad y en respeto de la naturaleza, como nosotros planteamos. A Pepe Mujica, también yo le podría decir que Pepe Mujica no es partidario de las reelecciones indefinidas. Nosotros tampoco. Pepe Mujica piensa que hay un tiempo para gobernar y luego retirarse. Pepe Mujica es desde una visión crítico también con esta concentración de poder, fíjese.
Bueno, poder político. Le quiero decir algo, nosotros... Desde su visión de izquierda, él fue un activista tupamaro, estuvo preso por eso, gobernó, se fue a su casa y sigue siendo el mismo. Sí, pero el presidente que fue electo anteriormente ahora es presidente Tabaré. Sí, bueno, pues un periodo. O sea, sí, bueno, pues, pero así es la vida. O sea, y la gente votó por el mismo proyecto del Frente Amplio, claro. O sea, votó por verdad. Bueno, por eso, pero esto pero me dice que está en su casa. Bueno, pues está bien, está en su casa, pues, pero no porque que está en su casa, pues Rafael Correa tiene que irse a su casa. no es necesario. O sea, yo pongo sobre la mesa. Está bien, pero lo que le quiero decir es que él, una de sus preocupaciones en esta presentación justamente decía, tenemos que cuidar la fortaleza de los partidos y movimientos políticos porque estos hacen que se mantenga, que se sostengan, que sean sostenibles los proyectos de transformación. Y con él hemos conversado largamente sobre estos temas y nos decía, no confundamos. Es algo que yo también trabajo y discuto mucho en el interior de nuestro proyecto político, en donde no hay homogeneidad. Gonzalo, nosotros no tenemos homogeneidad. Con algunos compañeros pensamos distinto. Yo he dicho siempre, no confundamos el movimiento político con el gobierno. El gobierno, y recojo las palabras de Pepe de hace 2 días, el gobierno administra lo presente. El movimiento se proyecta hacia el futuro. Y busca que el presente se corresponda con esa visión de futuro que nosotros tenemos. El gobierno es más provisional, más temporal. El movimiento es más permanente. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que construir. O sea, lograr que el gobierno atienda adecuadamente, se identifique correctamente con las demandas y con los intereses de la sociedad, y para eso tenemos que construir un movimiento político muy consolidado, muy activo. ¿Un partido o que sea un partido? No, a ver, hay una diferenciación que es muy sutil, ¿no? Pero, nosotros particularmente hemos diferenciado movimiento con partido. Cuando hablamos de partido político, normalmente hablamos de una estructura bastante vertical, más orgánica, pero sí, no sé si vertical, tal vez el movimiento llega a ser más vertical. Puede suceder también. Fíjese, Franco, el movimiento le llamaba. Sí, Franco. De acuerdo, pero la idea es de que, por lo menos en nuestra concepción, es que sea una estructura un poco más permeable, más abierta, más incluyente, que sea un movimiento de ciudadanos. El partido con elecciones internas, con recambio, como pasa, por ejemplo, no sé, en el Partido Popular en España o el Partido Socialista, con líderes que no se repiten, da esa estructura de recambio. Y eso que también están desgastados los partidos que mencioné en España. Bueno, y esos partidos que mencioné en España tienen líderes que tienen ahí 40 años, ¿no? Sí, pero no han vuelto a gobernar, por ejemplo. Bueno, a ver. Felipe González o Aznar. Bueno, pues, pero tenemos bueno, pero eso no es un periodo, son varios periodos. Varios periodos, igual en toda Europa. Vuelven a gobernar, sí, y allá decimos, sí, pues, pero igual, vuelven a gobernar. Y allá les decimos a ellos líderes, a los de acá les decimos caudillos, porque vuelven a gobernar. Pero bueno, olvidemos eso. Pero eso por ahora. Debe ser una visión, porque la utilización de la estructura legal tal vez en nuestros países con esta tendencia a un presidencialismo fuerte los va convirtiendo en caudillos. Cuando la ley está por encima de las personas, eso no sucede. Bueno, la ley acá está por encima de las personas, y esta es una de las cosas que esta es una de las cosas que queremos hacer justamente, que haya el imperio de la ley, no el imperio digamos, de la arbitrariedad de cada quien. Y a propósito de eso, tal vez comentar algo, si usted me permite, Gonzalo, respecto a lo que está pasando en Morona. Estamos muy preocupados por lo que pasa en Morona. Creemos que hay una falta de información. Allá, efectivamente, yo he visto las manifestaciones, incluso he tenido oportunidad de conversar telefónicamente con algunas de las personas que están viviendo la situación allá. Y la gente se está movilizando por un camino, eso es fundamentalmente. Hay un camino hacia Taixa que es una población muy lejana, correcto, y que la gente quiere que ese camino, que se ha comenzado desde hace tiempo, que tiene permiso ambiental desde el año 2001, el gobierno de Gustavo Noboa, y que se ha construido durante todo este tiempo, quieren que se termine, que se concluya. Sin embargo, el gobierno nacional hace algunos meses atrás le retiró la licencia ambiental al prefecto, a la prefectura, porque
ellos tienen la autorización para hacer la construcción, pero estaban haciendo destrozos en una zona que es una zona muy sensible y que hay que cuidarla. Esa zona del Transcutucú es evidentemente sensible. Okay. Y ahora, sin embargo, pero también viven dispersas miles de personas. Así es, miles de personas. Dispersas, ¿no? Hay decenas de, ¿cómo se llama esto? Pistas aéreas justamente. Así es. Pero claro, a la gente le complica mucho la vida cuando no tienes un camino porque digamos no rápidamente puedes tener a un avión ante una emergencia, y si tienes que salir digamos, no se puede. Son 12 horas en canoa, etcétera. Entonces, el gobierno del Ecuador, sin embargo, allá se ha mal informado. El gobierno del Ecuador ha dado el permiso ambiental. Ahora se lo ha quitado a la prefectura hace pocos meses porque estaba haciendo destrozos, estaba tirando los escombros a un ministerio para observar. Yo lo voy a comentar rápidamente. Tiraban los escombros de la construcción en los ríos, en las laderas de los ríos. No se puede hacer eso. Digamos, hacían el corte de los árboles a trocha y moche sin ningún cuidado ambiental, y eso estaba destruyendo esa zona tan sensible que todos tenemos que cuidar. Por eso le retiramos la licencia ambiental. Ahora la gente dice, queremos la carretera, el camino. No es una gran carretera, es un camino de 6 metros de ancho. Y le hemos dicho, está bien, con mucho gusto. El gobierno siempre ha apoyado que se produzca que se haga esa carretera, ese camino, perdón. Sin embargo, le exigimos al señor prefecto que lo haga bien, a Marcelino Chumpi, que lo haga bien. Y en el momento en que él decida primero remediar, porque tiene que remediar todo lo que ha contaminado mucho, no solamente las grandes empresas transnacionales contaminan, también puede contaminar una prefectura, y el prefecto y la prefectura lo ha hecho. Él lo ha reconocido, hace pocos días, creo que ayer o antes de ayer, él dijo, sí, ciertamente hemos cometido errores, estamos dispuestos a corregir. Bueno, que lo haga, y el gobierno del Ecuador le dará inmediatamente, le renovará o le entregará el permiso y la licencia para que usted dice lo de Macas, Morona Santiago es un tema puntualísimo, y esperemos que la gente lo entienda, ¿no? Las otras reivindicaciones de la CONAIE, eso es evidente también, pero ese es el tema fundamental. O sea, te lo digo porque conocemos a dos temas. Yo sé que el tiempo va apremiando, pero dos temas. Uno es la organización del movimiento de Alianza País, sus tareas, el alejamiento para muchos sorpresivo o temporal, o sorpresivo, no sé, o definitivo, ya lo veremos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otro el tema de la economía. Y en el tema de la economía, para cerrar, simplemente decir que sí, que ha habido una gran cantidad de recursos, pero usted ha ocupado varios ministerios, usted fue el primer ministro de, no sé si se llamaba todavía Economía y Finanzas. Economía y Finanzas, sí. En esa época, sí. ¿No? Y sabe que al final del gobierno de Palacio llegaron ustedes con 8.500, 8.600 millones de dólares, y que el presupuesto programado para 2015, antes de la situación de la crisis económica del petróleo, de los recortes presupuestarios, ya superaba los 36.000. Es decir, ustedes han tenido recursos, la mayor cantidad de recursos que ha tenido gobierno alguno en la historia del Ecuador. Entonces sí, ha habido una transformación, infraestructura en grandes presas hidroeléctricas, carreteras, pero también ha habido abundancia gigante de recursos y crecimiento. Yo voy a dar una opinión personal, pero bueno, a mi modo de ver, exagerado del aparato del Estado. Es decir, ha habido mucho dinero. Ahora viene la época de las vacas flacas, entonces la economía es así, también es cíclica. En dos momentos claves, 2008, 2009, como producto de la crisis mundial de 2008, y han tenido que experimentar ustedes ajustes, el tema de las salvaguardias, sobre tasas arancelarias, recorte presupuestario, empréstitos, yo creo que onerosos, a veces con tasas que podrían ser cuestionables. No tenemos todo el conocimiento de los contratos de los préstamos con la China. En fin, vemos que este es un poco el mapa económico. Quiero que lo comente en general para luego pasar a su actividad política per se durante no sé, serán 2 meses, 3 meses o para siempre. No sabemos todavía, pero 2 meses son la licencia. Un mes, sí. Ya va la pero estamos haciendo cosas muy importantes. Claro. Bueno, respecto a la economía, mire, a veces las cosas cuando se dicen y no se habla de sus orígenes, hay que aclararlos. Se dice, ustedes han tenido muchos recursos. Sí, es que hemos trabajado para lograrlos, porque si nosotros no hubiéramos hecho las reformas a los contratos petroleros, no habríamos tenido esos recursos. Si nosotros no habríamos hecho al principio el 99-1.
Sí, así es. Si nosotros no hubiéramos hecho la renegociación de la deuda externa, que pagaba al 12% una tasa de interés desde el 2000 hasta el 2030, estaban esos bonos ahí, logramos recomprarlos a una tercera parte de su valor y ahorramos miles de millones de dólares a la economía ecuatoriana. Como consecuencia de eso, no habríamos tenido los recursos que tenemos. Si nosotros no hubiéramos hecho una gestión una gestión tributaria y fiscal adecuada, no habríamos tenido los recursos. Hemos triplicado. Un reconocimiento evidente, pero, y es importante. Pero es importante decir, porque si no parece como que del cielo les cayó la plata. No, nosotros hemos trabajado para poder tener esos recursos. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la buena voluntad de hacer los cambios y otra cosa es tener la plata para hacer los cambios. Y hemos trabajado para eso. Y un cuarto punto también que es fundamental: un manejo distinto de las finanzas públicas. No teníamos una cuenta única del Tesoro. Cada quien tenía su fideicomiso, su platita guardada, cada ministerio, cada alcaldía, etcétera. Y entonces en cualquier momento y todo el tiempo estábamos siempre apretados. Ahora tenemos una cuenta única. El manejo de los recursos del IES, Gonzalo, eso es pero tan importante. Haber pasado tantos años, que es lo que la verdad es que deberíamos de preocuparnos de enjuiciar a esa gente. ¿Cuántos años? El problema es que no lo podemos enjuiciar porque así lo decía la ley. O sea, ya se había construido una normativa legal depositando nuestra plata, la plata de los afiliados, los fondos del seguro, con un rendimiento del 0.2, del 0.3% anual. O sea, nada. Estábamos regalando nuestros recursos depositados en los grandes bancos AAA del mundo, mientras teníamos una deuda que pagaba el 12%, o sea, que pagaba 40 veces más. Eso era un absurdo económico. Ahora, esa plata del seguro está en el banco del IES, está obteniendo rendimientos muy importantes y está beneficiando a las personas que necesitan esos créditos hipotecarios y está dinamizando la economía y está generando empleo. Nada de eso pasaba, esa plata estaba afuera. Ahora esa plata está aquí, o está también financiando proyectos de inversión importantes, incluso petroleros, en nuestra sociedad. Entonces, si hablamos dispendio, no hay despilfarro como muchos críticos del gobierno dicen, o se pudo haber, no sé, yo sé que el ministro Correa, digo el ministro Correa porque cuando fue ministro del gobierno de Palacio denostó a los fondos, al FEIREB, al FEICE, pero claro, en época de bonanza la abundancia también podría servir para ahorrar algo a fin de tener para esta época de las vacas flacas. Me parece que tenemos un aparato del Estado grande. Ahora mismo, fíjese, tienen que venir recortes en gastos de inversión porque estamos pasando un agotamiento. Pero mire, que hicimos las cosas de tal manera que, en primer lugar, nada de estos profundos cambios, de extraordinarias obras que hemos hecho en el país se podría haber hecho si nos dedicamos a ahorrar como se hacía en aquella época. Es un absurdo, económicamente es un absurdo que usted tenga recursos de ahorro y que ese ahorro no lo destine a la inversión. Puede tener algunas prevenciones que hemos tenido, pero además un elemento importante en la política financiera pública que hemos tomado, la decisión que el presidente desde el principio del gobierno lo decía, justamente con su experiencia previa como ministro de Economía y Finanzas, decía: los gastos permanentes, salud, educación, bienestar social, policía, fuerzas armadas, etcétera, tienen que ser financiados por ingresos permanentes. Eso tiene una lógica. Pero eso no sucedía antes. Entonces, pero eso tiene lógica. Por supuesto. Entonces, ¿y qué pasa ahora? Esos gastos permanentes no han parado. Usted, perdone que le diga, pero un gobierno anterior, con el precio del petróleo que ahorita está en $38, $40, habrían votado a miles de trabajadores del Estado, habrían votado a profesores, habrían cerrado escuelas. No hemos cerrado nada. Todo sigue funcionando. ¿Se puede mantener? Claro que se puede mantener, porque el petróleo, Gonzalo, no está considerado por nosotros como un ingreso permanente. ¿Ya? Entonces, como es un ingreso que no es permanente, los ingresos no permanentes, claro, porque la estructura de impuestos, por ejemplo, claro, sí ha ido. Ahora, financian la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Abajo el precio del petróleo. Entonces, bueno, no podemos hacer ahorita la carretera que teníamos pensada, la paramos. No teníamos pensado hacer, digamos, 5 hospitales, hacemos 2. Teníamos hacer 20 unidades del Milenio, hacemos 10. Pero no afectamos el funcionamiento. Una cosa absolutamente objetiva. A usted y a mí nos regalan la bombona de gas. Nos regalan prácticamente la bombona de gas. Si se eliminaba el subsidio para los que más tenían y se entregaba un subsidio dirigido a los más pobres, esto se lo planteó un colega suyo de gabinete, así que no lo voy a revelar el nombre para no dejarlo mal. Aceptó perfectamente que, por ejemplo,
Todo el costo del Coca-Cola Sinclair se pudo haber financiado con el ahorro de 500 y pico de millones anuales. Fíjese, son 8 años de 500 millones, son 4.000 millones de dólares. No nos hubiésemos tenido que endeudar con la China y nos siguen financiando a los que podemos pagar el gas. Hubiesen dirigido eso al bono de desarrollo humano, por ejemplo. Voy a hablar sobre el Yo tema... sé que es un tema explosivo, pero claro, en términos políticos. claro entiendo, que sí, claro, o sea, también tienes que comprender lo que es la cultura de nuestro pueblo. O sea, ustedes tenían el capital político, los votos, el apoyo al principio. Todos los gobiernos al principio tienen capital político. Lo conservaron muchos años. Lo importante es no perderlo, pero además con medidas inteligentes. Primero, me refiero brevemente al tema de China. A ver, acuérdate, Gonzalo, al principio del gobierno, nosotros desarrollamos una relación con China distinta a la anterior. La anterior era simplemente tener comercio con ellos. Ahora tenemos una relación política distinta. Bueno, como es una relación política más profunda, también China, digamos, accede a atender solicitudes de crédito que nosotros hacemos. Pero nos cobra por los intereses altísimos. Bueno, estamos en una época en que también, digamos, pero tenemos también muchos créditos con intereses subsidiados y muy importantes. Pero el problema es que ante la decisión que nosotros tomamos de reestructurar la deuda externa, por supuesto que sabíamos que se nos iba a cerrar el mercado financiero tradicional. ¿Y qué hacíamos? No hacíamos nada. Teníamos que impulsar igual proyectos como aquellos proyectos que no los podíamos financiar con nuestros propios recursos, como las centrales hidroeléctricas. ¿Tú sabes la importancia que eso tiene? Incluso hasta como un mensaje al mundo. Eso es innegable. Pasar de 45% de energía, digamos, hídrica en nuestro país a 90 y pico %, que nos va a permitir, esa parte es muy importante. Sí, porque nos va a permitir solucionar el problema del gas. Porque claro, también lo otro es dar un golpe con aumentar el precio del gas, que sabemos que lo difícil que es decir, a ti sí te doy y a ti no te doy. Porque si a uno le da... Eran los del bono de desarrollo humano, pero no, a ver, Gonzalo, al economista Patiño ni a mí. Gonzalo, hágame un favor. Usted sabe cómo se filtran las cosas. Lo que se llama el mercado negro, no me gusta el término, pero el mercado paralelo. Pero existe. O sea, si hubiéramos puesto eso, a ver, solamente las personas del bono reciben el gas subsidiado y los que no reciben el gas subsidiado, lamentablemente usted dice podría haber habido distorsión. Pero por supuesto, pues, o sea, la mayor parte de la población iba a comenzar a decirle a los del bono de desarrollo humano, a ver, dame el tanque y yo te lo paso. Iba a producirse un mercado paralelo que no queremos. O sea, queremos que las cosas sean transparentes. ¿Qué es lo mejor? Hacer estos proyectos hidroeléctricos que van a disminuir el precio de la luz, que nos permiten subsidiar sin perder el precio de la electricidad o la tarifa de la electricidad, y entonces desmontar el tema del gas, pero sin afectar a la población, dándole un beneficio a la población y además dándole más seguridad. Incluso se puede vender energía futura. Así es, vamos a vender al exterior. Ahora, y sobre el tema de los créditos, perdóname que no terminé, solamente decir, hablé de China, pero no de los montos. El endeudamiento, la gente dice, estamos súper endeudados con China. Son dos palabras, primero súper endeudados y segundo con China. A ver, súper endeudados. Antes estábamos súper endeudados. En el 99, Gonzalo. Yo recuerdo en esa época. ¿No es demasiado la concentración del crédito con China? ¿Perdón? ¿No es demasiado la concentración del crédito con China en relación al mapa total del endeudamiento? No es demasiado. Además, ya si pudiéramos tener tiempo de conversarte cómo las relaciones con China son de otra naturaleza. No tenemos ningún tipo de condicionalidad, como si la teníamos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Condicionalidades que no eran cualquier cosa, es que nos obligaban a hacer leyes según ellos querían. Los chinos no nos exigen absolutamente nada más que les repaguemos en la venta anticipada de petróleo. Ese petróleo está condenado a ir a la China porque tenemos un contrato ahí, nos han dado dinero para los temas de la liquidez. Sí, pero hemos decidido hacer una venta anticipada, pero ¿cuánto debemos? La deuda no es en términos absolutos. Si una persona que gana $500 mensuales tiene un endeudamiento que le obliga a pagar como cuotas mensuales $400 mensuales, está fregada esa persona, no puede. O sea, si gana 500 y tiene que pagar de deuda
$400 mensuales, esa persona no puede soportar eso porque no va a poderle dar de comer a sus hijos. ¿Usted piensa que pero el pago es manejable? Por supuesto. Si usted, Gonzalo, no gana $500, sino que gana $2,000 y sus pagos mensuales son de 400, puede manejarse. Puede darle atención a sus hijos, llevarlos a la escuela, hasta llevarlos a divertirse a los parques, y puede pagar $400. O sea, el monto del endeudamiento no importa tanto los valores absolutos. Alguna gente dice, ¿ha aumentado? Sí, tenemos ahorita aproximadamente $30,000 millones de deuda, pero tenemos un Producto Interno Bruto de $100,000 millones y tenemos suficiente solvencia para atender este tipo de créditos, y al mismo tiempo estamos construyendo todo lo que construimos en este país, que es extraordinariamente grande. Me comí el tiempo, es mi culpa, pero no quiero dejar de preguntarle sobre el asunto político. La verdad es que lo hemos estado invitando desde que conocimos la noticia de su cambio de actividad, yo no sé si permanente o Ya, oiga, usted está insinuando cada rato que yo me voy a ir. No, es temporal. Entonces, 2 meses de vacaciones, nada más. Y después vuelve. Sí. ¿Organizó el partido? Bueno, no estaba mal organizado. No es que voy a organizar el partido. Voy a reforzar. Es el jefe de los, ¿cómo es? De los garroteros. No, de los, eso ya son caricaturas. Va a hacer los CDRs. Todo esto que estamos viendo en el tema de apoyo al gobierno, ¿es de algún modo obra de usted? ¿O usted está encerrado en Carondelet atrás mientras otros cantan en la tarima? ¿Cómo es la cosa? Ay, Dios, a ver, tantas cosas que ha dicho en la pregunta. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es fundamentalmente reforzar, no sustituir, reforzar el trabajo político en 3 áreas. Una, en la activación de los comités de la Revolución Ciudadana, lo que se llama las células en los partidos, nosotros llamamos comités de la Revolución Ciudadana, son espacios de organización y de activación política. Los militantes no solamente deben estar carnetizados, tienen que estar haciendo acción política, tienen que estar en su barrio preocupados por los problemas del barrio. Para llegar en 15 minutos a la Plaza Grande, como dijo el presidente, no necesariamente. El presidente hizo mención a eso como un ejemplo solamente, pero el encargo especialmente es activar a los comités de la Revolución Ciudadana. ¿Que se han ido reactivando? Los hemos ido reactivando, por supuesto, todavía yo voy a dejar eso encaminado y voy a seguir trabajando. La organización, el gran mapa. Así es. Entonces, esto es primero los comités de la Revolución. Segundo, establecer un nivel de comunicación, lo que los que trabajan temas de mercadeo llaman el marketing directo, el mercadeo directo. Es políticamente la relación entre nuestras bases, nuestros militantes y la sociedad, que debo de reconocer había sido descuidada. ¿Usted piensa que hubo una especie de fractura o se dedicaron a gobernar, el gobierno por su lado, las bases, eso que usted dice, por otro, o ya no había base? Exceso de confianza. Esto es lo que ¿No es que es una estructura muy clientelar realmente y no realmente orgánica? No tanto, Gonzalo, porque nosotros sí hicimos los comités de la Revolución Ciudadana. Yo creo que después, lamentablemente, se descuidó ese trabajo. Bueno, su hermano en un momento determinado lo hicimos un trabajo muy importante. Me refiero a Raúl Patín. Sí, pero después esto fue descuidado, desatendido durante un tiempo. Estuvimos preocupados de otro tipo de cosas, pero eso se desatendió y eso hay que fortalecerlo. Y el tercer punto es el que tiene que ver con las organizaciones sociales. O sea, no es que usted se dedicó a preparar sándwiches ni cosas por el estilo. No, esas son las caricaturas que sacan algunos medios. Son buenas. Con mala fe, no. Buenísimas. No le gustan. No, yo no las reclamo, pero los sándwiches han sido ya parte de un ícono de todo este proceso para ya se quedaron marcados con los sándwiches Alianza País y la Revolución Ciudadana. Lo hacen con mala fe. Todas las movilizaciones en el mundo entero requieren un nivel de atención y de logística y de atención. O sea, si nosotros nos movilizamos de Guayaquil a Quito para participar en alguna concentración, por supuesto que nos preocupamos de que toda la gente tenga cómo movilizarse y que también... franco en decir, hubo un descuido, no funcionó un tiempo, ahora va a funcionar, va a ser más orgánico. ¿Es prepararse para la elección presidencial? También. Porque la de Correa o la de quien sea. Así es, yo no tengo por qué negarlo. Claro, es también prepararse para la elección presidencial, pero es especialmente prepararse para el futuro. Es para tener claro, y eso te decía Gonzalo, que lo decía con profundidad Pepe Mujica, un extraordinario hombre, de un nivel ético, digamos, de los más reconocidos por todos nosotros, incluso por la derecha y por la izquierda aquí. En eso él tiene esa capacidad de comunicar lo que es y de tener un ejemplo extraordinario de vida. Y él decía,
no descuiden la organización política, porque eso hace proyectar al futuro, permite la consolidación, la sostenibilidad de los proyectos políticos. Y este proyecto de la Revolución Ciudadana queremos que se quede para siempre, pero respetando que haya otros movimientos pero también. Por supuesto, pero queremos... A veces parece que son demasiado críticos. No. Simplemente somos muy fogosos, somos gente que tiene mucha energía. Guillermo Lasso tiene derecho a decir sus puntos de vista, pero por supuesto, y activar políticamente, como lo tiene la izquierda. Tiene derecho a hacerlo, claro, pero también podemos, como ellos son críticos de nosotros, tenemos derecho también a criticarlo y a decirle que no creemos. Ustedes están en el gobierno. Que no, sí, es la diferencia. Pero ellos tienen... ¿Qué va a hacer Javier Lasso después de un mes? Javier Lasso, no sé todavía, él ya dejó su función en la ONU, porque ya habíamos conversado de hace meses con él atrás, habíamos conversado para que ella regresara, así es que, bueno, siendo un hombre de tan alto nivel académico, profesional, de compromiso, seguramente que lo tendremos con nosotros en alguna otra responsabilidad muy importante. Yo espero que así sea, porque tengo el mejor concepto de Javier. Espero poder tenerle para seguir hablando de esto de la organización política con mucho gusto, antes Gonzalo, de que se vuelva a relaciones exteriores o no sé qué. Mucho gusto y gracias por la invitación, Gonzalo. Gracias, el economista Ricardo Patiño, aquí con nosotros en Radio Quito Platinum FM.